El equilibrio ácido-base es uno de esos temas clave en fisiología, un sistema de control tan fino, tan preciso, que nuestra vida depende de él literalmente segundo a segundo. Sé que a veces puede parecer un poco denso, pero es fundamental entenderlo. Así que venga, vamos a desgranarlo paso a paso. Pues mirad, todo, absolutamente todo, gira en torno a este número, 7,40. Este es el pH ideal de nuestra sangre arterial. Mantenerse en un rango súper estrecho alrededor de este valor, entre 7,35 y 7,45, es un desafío constante para el cuerpo. Cualquier desviación, y las cosas se pueden poner muy serias. Os cuento un poco el plan. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un ácido? ¿Y qué es el pH? Luego veremos quiénes son los guardianes que defienden ese equilibrio. Después nos meteremos de lleno en los 4 trastornos principales, con casos clínicos. Abordaremos el lío que son los trastornos mixtos y terminaremos viendo por qué todo esto es tan importante. Venga, vamos a ello. Empecemos por el principio. Para poder hablar del equilibrio, primero hay que conocer a los jugadores principales de esta partida, los ácidos y las bases. Según la definición de Bronsted-Lowry, que es la que más nos sirve en biología, la cosa es bastante sencilla, la verdad. Un ácido es una sustancia que dona protones, o sea, iones de hidrógeno. Y una base, pues es la que los acepta. Es un juego continuo de dar y recibir. Y fijaos qué pasa en esa transferencia. Cuando un ácido, como el que vemos en la imagen, suelta su protón y se lo da a una base, él mismo se transforma en lo que llamamos su base conjugada. Y la base, al aceptar ese protón, se convierte en su ácido conjugado. Son como parejas de baile que intercambian compañero. Claro. El problema es que la concentración de estos protones es diminuta, y trabajar con números como 0,000 es un rollo. Por eso se inventó la escala de pH. Es una escala logarítmica que nos convierte esos números tan pequeños en algo mucho más fácil de manejar, normalmente del 0 al 14. Y esto, en la clínica, tiene nombres muy concretos. Cuando el pH de la sangre arterial baja de 7,35, lo llamamos acidemia. Si sube por encima de 7,45, es una alcalemia. Fijaos en qué margen tan increíblemente estrecho nos movemos. Es importante entender que estos términos describen cómo está la sangre, no necesariamente la enfermedad que lo está causando. Vale, y la gran pregunta es, ¿cómo se las apaña el cuerpo para mantenerse en ese margen tan estricto? Pues lo hace con 3 sistemas de defensa que son una auténtica maravilla de la ingeniería biológica. Mirad, tenemos 3 líneas de defensa. La primerísima, la que actúa al segundo, son los sistemas tampón, como el bicarbonato, que están ahí para chupar los ácidos o bases que sobran. Luego, en cuestión de minutos, entra en juego el sistema respiratorio, que ajusta la cantidad de CO2 que eliminamos. Y por último tenemos al sistema renal. Es el más lento, tarda horas o días, pero es el más potente, controlando con precisión el bicarbonato y los ácidos. Pero claro, a veces estos sistemas no dan abasto, se ven superados. Y es ahí cuando empiezan los problemas. Vamos a analizar los 4 escenarios principales en los que este equilibrio se rompe, y lo haremos con casos clínicos para que se entienda mejor. El primer escenario, y uno muy común, es la acidosis metabólica. Aquí el problema de base es que se nos desploma el bicarbonato, que es nuestra principal defensa. Esto puede pasar o bien porque el cuerpo produce demasiados ácidos o porque directamente está perdiendo bicarbonato por algún sitio. Y aquí tenemos un caso de libro, vamos. Un paciente con diabetes tipo 1. Vemos que el pH está por los suelos, en 7,10. El bicarbonato ha caído en picado a 10. ¿Y por qué? Porque hay una producción bestial de unos ácidos llamados cetonas. Esto es una cetoacidosis diabética, un ejemplo perfecto y grave de acidosis metabólica. Venga, vamos con el segundo caso. La acidosis respiratoria. Aquí el culpable es el pulmón, que no es capaz de eliminar bien el dióxido de carbono. El CO2 se acumula en la sangre, se mezcla con agua y forma ácido, lo que hace que el pH baje. Y aquí viene lo interesante de este caso. Fijaos bien, tenemos un paciente con EPOC, el pH está bajo, 7,30, porque tiene CO2 por las nubes, en 60. Pero, mirad el bicarbonato, está alto. ¿Qué significa esto? Pues que el riñón lleva días trabajando a tope reteniendo bicarbonato para intentar contrarrestar esa acidez. Es una compensación crónica. Vamos ahora al otro lado de la balanza, el tercer escenario, la alcalosis metabólica. Aquí pasa justo lo contrario que en el primer caso. El problema es que hay un exceso de bicarbonato y eso hace que suba el pH. Esto suele pasar cuando se pierden ácidos, como el del estómago. El ejemplo típico es alguien con vómitos que no paran. El pH está altísimo, 7,52, y el bicarbonato también. Lógico, al perder todo el ácido del estómago, el cuerpo se queda con un exceso de base. ¿Y cómo intentar arreglarlo? Pues los pulmones frenan un poco la respiración para retener CO2 y así intentar bajar ese pH.
Y ya para terminar con nuestros trastornos puros, el cuarto, la alcalosis respiratoria. Esto pasa cuando por lo que sea se respira demasiado rápido, se barre demasiado CO2 de la sangre y claro, el pH sube. Una crisis de ansiedad es la causa más típica. El pH sube un poco y vemos que el CO2 está bajo por la hiperventilación. Pero la clave aquí es mirar el bicarbonato. Está normal. ¿Y eso por qué? Porque es algo agudo, ha pasado de repente, y al riñón no le ha dado tiempo ni de enterarse para empezar a compensar. Vale, hasta aquí hemos visto los 4 problemas, digamos, puros. Pero la vida real, la clínica del día a día, pues a menudo es mucho más liosa. A veces no hay un solo problema, sino 2 o incluso más a la vez. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez complicada. ¿Qué pasa si se juntan 2 problemas a la vez? Imaginaos, una acidosis metabólica que tira del pH para abajo, y a la vez una alcalosis respiratoria que tira de él para arriba. El resultado puede ser un pH engañosamente normal. Mirad este caso. Es perfecto para entenderlo. Un paciente con sepsis. Le miras el pH y es 7,38. Casi perfecto. Podrías pensar que no pasa nada. Pero ojo, mira el resto. El bicarbonato está súper bajo, lo que grita acidosis metabólica. Pero es que el CO2 también está por los suelos, lo que nos indica una alcalosis respiratoria. Tenemos 2 problemas primarios a la vez. Y de aquí sacamos la moraleja más importante de todas, la idea clave que hay que llevarse a casa. Un pH normal no descarta que haya un problema grave. De hecho, un pH normal en un paciente que está mal, con el resto de valores alterados, es una bandera roja gigante. Nos está diciendo que hay 2 fuerzas opuestas luchando y que el cuerpo está en una situación muy precaria. Bueno, y para ir cerrando vamos a recordar por qué todo esto es tan crucial. ¿Por qué nos obsesiona tanto este equilibrio? Porque el pH no es solo un número en un papel, es algo que afecta al funcionamiento de cada una de las células de nuestro cuerpo. Es que un pH que se desvía un poco puede hacer que las enzimas, que son los motores de la vida, dejen de funcionar. Puede hacer que el corazón no se contraiga bien, que el cerebro no funcione correctamente. De hecho, en pacientes críticos, un desequilibrio ácido-base es un indicador directo de un peor pronóstico. Por eso, la próxima vez que veamos una gasometría, no nos podemos quedar solo con el pH. Hay que preguntarse, ¿qué historia nos están contando estos números? Porque a veces una aparente normalidad es la señal más alarmante de todas.